Hola, mi nombre es Borja Velázquez Martí. En esta presentación voy a describir los diferentes tipos de biocombustibles. Son objetivos de esta presentación los siguientes. Tras la visualización de la presentación, el alumno debe ser capaz de, por un lado, diferenciar los términos biomasa y biocombustibles, que son distintos, y por otro lado, clasificar los 9 tipos de biocombustibles que existen. Para ello, los contenidos los desglosamos en 2 bloques. El primer bloque es la diferenciación de los términos biomasa y biocombustible, y el segundo, definir las características y propiedades de los diferentes tipos de biocombustibles que existen. Diferenciación de los términos biomasa y biocombustible. En primer lugar, hay que diferenciar dos términos que habitualmente se confunden considerándose sinónimos cuando realmente desde el punto de vista técnico no lo son. Denominamos biomasa a la materia orgánica que se obtiene de procesos biológicos naturales, ya sean agrícolas, forestales, marinos, que son susceptibles de ser transformados en un producto final cuyo destino es la combustión, denominado biocombustible. Los procesos de transformación pueden ser tanto físicos como químicos o microbiológicos. Del concepto de biomasa habría que excluir aquellos materiales orgánicos que se han fosilizado, específicamente el carbón, el petróleo y el gas natural. Tipos de biocombustibles. Existen 9 tipos de biocombustibles. El primero de ellos los agrupamos en leñas y astillas. Las leñas y astillas son materiales de madera, por tanto son sólidos, que se utilizan bien para la combustión directa en calderas o para su conversión en carbón vegetal o productos densificados tales como peles o briquetas. Se diferencian entre leñas y astillas de acuerdo a su tamaño de partícula. Las leñas tienen un tamaño de partícula del orden de medio metro y las astillas tienen tamaño de partícula del orden de pocos centímetros. El segundo tipo de biocombustibles es lo que se denomina productos densificados. Los productos densificados se concretan en peles y briquetas. Estos son materiales que han sido obtenidos mediante la molienda de las leñas y las astillas, obteniendo partículas de menos de 3 milímetros. Y han sido sometidos a un proceso de extrusión, haciéndoles pasar por una matriz perforada, ejerciéndoles presión a una temperatura comprendida entre 80 y 120 grados y un 10% de humedad. Los materiales extruidos generalmente tienen forma cilíndrica o prismática. Si tienen tamaños de pocos centímetros se denominan pellets. Si tienen tamaños del orden de medio metro se denominarían briquetas. La ventaja de los productos densificados frente a las leñas y a las astillas radica en que presentan más material en menos volumen. Es decir, tiene una densidad mayor. Y eso hace que en un mismo volumen podamos tener más energía durante la combustión. También presentan las ventajas de tener mayor homogeneidad en tanto a composición y tamaño de partícula, lo cual facilita los sistemas de alimentación automáticos. El tercer tipo de biocombustible es el carbón vegetal. El carbón vegetal es una sustancia sólida que se obtiene del calentamiento de la biomasa en ausencia de oxígeno. Es decir, si no hay oxígeno no hay combustión y el calentamiento provoca la eliminación de volátiles, materiales que mediante calentamiento pasan de estado sólido a estado gaseoso y que se liberarían hacia la atmósfera. De tal manera que se queda un producto que es carbono fijo más cenizas, que al haber eliminado los volátiles tiene mayor inflamabilidad, es decir, necesita menos energía de activación para empezar la ignición y tiene mayor poder calorífico. Presenta la ventaja de que es más inerte y por tanto menos alterable, pero la desventaja de que tiene menor densidad. Hasta ahora los 3 biocombustibles descritos son sólidos. Ahora bien, si los gases volátiles que obtenemos de la pirólisis, calentamiento de la biomasa sin oxígeno, los condensamos, obtenemos un material líquido inmiscible con el agua denominado aceites piroleñosos. Este constituye el cuarto tipo de biocombustible. Al ser líquido se puede introducir en motores de combustión interna y también en calderas de líquidos. No obstante, presentan la desventaja de que son bastante alterables y heterogéneos, y además tienen unas propiedades térmicas un 40% menores a los combustibles convencionales, tales como el gasóleo y la gasolina. Ahora bien, si los gases volátiles eliminados no se condensan y por tanto no producen aceites piroleñosos, sino que se dejan en estado gaseoso, obtenemos un gas combustible llamado syngas o gas de síntesis. También se denomina gas obtenido por gasificación.
Las temperaturas a las que hay que mantener este gas durante su proceso son más elevadas que lo que es la carbonización simple o la obtención de aceites piroleñosos. La composición del gas varía de acuerdo a la naturaleza de la biomasa, la temperatura alcanzada, la velocidad con la que se sube la temperatura. Este gas, después de ser depurado, se puede introducir en motores de combustión interna estáticos, acoplados a un alternador, de tal manera que su combustión se puede utilizar para la producción de energía eléctrica o pudiéndose también utilizar en calderas de gas, obteniendo aplicaciones térmicas. Los siguientes biocombustibles son líquidos y son susceptibles de sustituir a los carburantes convencionales procedentes del petróleo. En concreto son el bioetanol y el biometanol y el biodiesel. El bioetanol y biometanol se producen de la fermentación de azúcares. Los microorganismos fermentativos son capaces de transformar los monosacáridos en alcoholes. Podemos clasificar las fuentes de monosacáridos en tres grupos. Primero, los materiales que tienen los monosacáridos ya libres en sus jugos, principalmente pues la caña de azúcar, la remolacha o los zumos de las distintas frutas. Después, los materiales que pueden proporcionar monosacáridos a partir del almidón. Entonces, las fuentes principales son las semillas amiláceas procedentes de los cereales. Y la tercera fuente de monosacáridos son los materiales lignocelulósicos a partir de la hidrólisis de la celulosa y hemicelulosa, que presentan una complejidad adicional en cuanto que hay que eliminar la lignina de estos materiales y para la hidrólisis hace falta pretratamientos que permitan pasar de una celulosa cristalina a una celulosa amorfa. El metiléster y el dimetilester son líquidos obtenidos de la transesterificación de los triglicéridos con metanol o etanol, respectivamente. Estos triglicéridos suelen obtenerse de aceites provenientes de semillas oleaginosas. Los aceites de semillas oleaginosas son obtenidos por compresión de estas semillas, ya sea en frío o en caliente, y necesitan un refinado. El refinado consiste en la eliminación de sustancias que no son triglicéridos. Inicialmente habría que separar la parte no saponificable, que puede llegar hasta ser un 2% del aceite total, y dentro de esta fracción no saponificable encontramos compuestos diversos como alcoholes, aldehídos, cetonas, terpenos, carotenos, xantofilas, gomas y mucílagos. De la parte saponificable, que está compuesta por ácidos grasos libres, monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, hemos de eliminar los monoglicéridos, los diglicéridos y los ácidos grasos libres, quedándose principalmente con los triglicéridos. Cuando tenemos el aceite refinado con exclusivamente los triglicéridos, estamos en condiciones de mezclarlos con el alcohol, un catalizador que suele ser un hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, para obtener el éster correspondiente, más la glicerina, que habría que separar en un proceso de depuración. Como se ha dicho, tanto el etanol como el biodiesel son candidatos a sustituir los carburantes convencionales utilizados en motores para el transporte. El etanol tiene unas características muy parecidas a la gasolina. El metiléster tiene unas propiedades muy parecidas al gasóleo. Por tanto, son candidatos a ser utilizados como sustitutivos de estos. El octavo biocombustible es gaseoso, se obtiene de la fermentación anaerobia de materiales orgánicos. Este proceso de fermentación anaerobia se realiza con bacterias y otros microorganismos específicos que desdoblan la materia orgánica, primero en ácidos de cadena corta mediante una hidrólisis, después un proceso de fabricación de ácido acético y después la transformación de este acético en metano. El uso del biogás se puede centrar bien en la combustión en calderas de gas o también se puede inyectar en motores de combustión interna acoplados a un alternador para producir electricidad. El último biocombustible sería el biohidrógeno, obtenido de la hidrólisis del agua a partir de energías renovables. Finalizando la presentación, hemos diferenciado los términos biomasa y biocombustible, se han clasificado los 9 tipos de biocombustibles, se han definido su origen y sus aplicaciones. Se propone a los alumnos que tras la visualización del vídeo puedan ampliar los procesos de fabricación y la tecnología de aplicación de los distintos biocombustibles. Muchas gracias por su atención.